capítulo 21. Génesis capítulo 21. Y nuestro tema de hoy, en el tiempo de Dios. ¿Cómo es? En el tiempo de Dios. Qué difícil es esperar el tiempo de Dios. Y sobre todo cuando parece todo perdido. Y sobre todo cuando estamos viviendo en necesidad. Cuando hay problemas. Cuando parece que vamos a conseguir y no sucede nada. Qué difícil es esperar el tiempo de Dios. Es más, cuando no logramos las cosas que deseamos, cuando no logramos las cosas tal como las queremos, Satanás aprovecha para meternos desánimo en nuestra vida, para que llegue la depresión, para que llegue el ansia, para que llegue la desesperación, y de esta manera perder la bendición de Dios. Muchas veces la bendición está cerca, pero como es tan difícil esperar, esperar en ese tiempo del Señor, que Satanás es el único que aprovecha. Y muchas personas han perdido la bendición cuando ya han estado ahí al momento de recibirla. Ese era el día de la bendición, pero llegó la desesperación y la perdió. Esa era la última puerta que tenía que golpear para que se abra, pero como era la séptima, no golpeó, porque se cansó, porque pensó que ya era suficiente con 6 que tocó y que ninguna se abriera. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tocado puertas? 6 puertas hemos tocado y ninguna se han abierto. Y cuando medio se han abierto, se han vuelto a cerrar con tanta puerta que nos han dado en la nariz. Pero faltaba la séptima, y esa era la que se tenía que abrir. Y esa era la de la bendición. Pero muchos no esperaron, pero muchos se desanimaron. Cuando llega la desesperación, cuando llega el desánimo, también llega la equivocación. También llegan los errores. Y en algunos ni siquiera errores, horrores. Y cometemos horrores en nuestra vida, que después no nos queda sino lamentarnos. Dios maneja su propio tiempo. Y nosotros manejamos nuestro tiempo por reloj. Y el problema es que a veces el reloj nos domina a nosotros. Y vivimos desesperados porque el tiempo pasa. Y vivimos desesperados porque parece que nada estamos haciendo. Dios tiene su propio reloj y nosotros vivimos con nuestro reloj, y el problema es que nuestro reloj muchas veces nos domina y vivimos en ansias y vivimos en desesperación. Y lo que es peor, entre más desesperados estamos, menos le servimos a Dios y nuestra vida es peor y más en la olla. Y cuando parece que consigue la bendición, las cosas le salen mal. Y cuando tanto se consigue empleo, vuelve y lo pierdes. Y cuando por fin ese negocio lo levanta, lo tienen que cerrar porque se acaba. Porque la desesperación nos lleva a ser mediocres en el servicio de Dios. Porque la desesperación nos lleva a no servirle a Dios como tenemos que servirle. Dios se demora, pero es para nuestro bien. Dios se demora en darnos lo que nosotros pedimos y en darle respuesta a su oración. Pero Dios nos responde, no como nosotros queremos. Nosotros siempre pensamos en nuestro presente. Vivimos y queremos vivir bien hoy. Pero Dios piensa en nuestro futuro, y en un futuro eterno, en un futuro para siempre. Esa es la gran diferencia. Nosotros pensamos en un presente, nosotros queremos las cosas ya, porque creemos que las necesitamos hoy, mientras que Dios sabe y cuándo las necesitamos. Dios piensa en nosotros en futuro. Nosotros solo pensamos en presente, en solo pasar el momento, en vivir hoy bien. Lo único que nosotros debemos entender para poder esperar en el Señor son algunas cosas. ¿Qué cosas nosotros tenemos que entender? Primero, que Dios cumple su palabra. En el versículo 1, ¿qué dice? Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dios siempre cumple su palabra. Con Sara llegó
e hizo como Él había hablado. Él va a llegar a tu vida, Él va a llegar a la mía y va a hacer tal cual como Él lo habló. Él te prometió algo y en el día del Señor, en el tiempo de Dios, Él va a llegar, Él nos va a visitar, Él te va a visitar y Él va a hacer tal cual como habló. Hace 7 años habló con respecto a los soldados de Jesucristo. Hace algunos años profetizó con respecto a los soldados de Jesucristo. Y el tiempo ha llegado. Amén. Y el tiempo ha llegado. Él siempre llega y hace como Él dice. Segundo, ¿qué debo entender? Que Él lo hace en su tiempo. En el versículo 2, ¿qué dice? Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Es en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Dios sabe que tenemos que pasar algún tiempo para prepararnos, para entrenarnos, para que las cosas salgan bien. Cuando nosotros hacemos las cosas rápido, muchas veces no nos quedan bien. Las mejores cosas requieren tiempo. Y Dios quiere hacer de usted y de mí algo precioso, no cualquier cosa. Y esas cosas llevan tiempo. Usted, si trabaja con las manos o sabe de ello, hay cosas que las puede hacer ya, o hay cosas que también llevan tiempo, y esas son las mejores cosas. Tal vez usted no sea un artista, pero es un ama de casa, y es un artista ya. El mejor almuerzo lo hace cuando le dedica tiempo. O si quiere, tira todo en una olla y dice, eso ya sale bien ahí. Y lo hace. En 5 minutos ya está listo. Pero no es ese almuerzo que hacían nuestras abuelitas, nuestras mamitas. Y por eso cuando muchos se casan dicen, ¿cómo extraño esa sopa? Porque hoy todo es a la pintadora y están en 5 minutos. Ya no se le dedica el tiempo suficiente. Y eso hace que las cosas no salgan tampoco tan buenas como deberían salir. Dios sí se toma su tiempo, y usted y yo somos una obra de arte para Él. Dios sí se toma su tiempo, y por eso cuando nosotros reclamamos, Él muchas veces se demora, pero se demora para nuestro bien. Este tiempo de los 7 años no han sido en vano, estos 7 años han sido entrenamiento. Este tiempo ha sido de preparación, este tiempo ha sido para estructurar, y era necesario, no podíamos evitarlo. El entrenamiento es vital, esencial, importante en la vida de un soldado, no lo puede saltar. ¿Qué pasaría a un soldado que vaya a la guerra cuando nunca fue entrenado? ¿Qué le espera? La muerte, y la muerte de los demás. Por lo tanto, el entrenamiento no se puede saltar, y estos 7 años eran inevitables, teníamos que vivirlos. ¿Por qué? Porque era necesario para nosotros, porque de eso dependía, porque esa es la base. Y un edificio gigante no se puede hacer si no tiene buenas bases. Un edificio muy grande no se puede construir si las bases no lo pueden soportar. Y Jesucristo 7 años utiliza para crear bases. Y esas bases ya están. Solamente necesitamos que Él ya nos ayude a levantar y a construir. ¿Qué necesito saber y entender para esperar en el tiempo del Señor entonces? Que Dios cumple su palabra, que Dios lo hace en su tiempo. Tercero, Dios cumple, no importa el tiempo, no importan las circunstancias. En el versículo 5, ¿qué dice? Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Tenía 100 años cuando tal vez la esperanza se había perdido, cuando tal vez ya había perdido toda oportunidad, cuando tal vez muchos le decían que eso ya era imposible, cuando tal vez muchos le decían que para qué sigue aferrado a una ilusión si la edad no le daba para eso. Pero Dios siempre llega a tiempo, no importa las circunstancias, no importa el tiempo.
Es más, cuando ya todo parece perdido, ahí es cuando Él llega. Cuando todo parece que ya no tiene solución, es cuando Él ahí llega. El problema es que cuando Él llega, ya no encuentra a nadie, porque ya se ha aburrido, porque ya se ha desesperado y porque ya se ha ido. Cuando Cristo llega con su regalo en la mano, ya no tiene a quien entregarse, porque ha permitido esta persona que Satanás le meta dudas, que Satanás haga que llegue el desánimo a su vida, y eso ha hecho que pierda esa bendición que Dios tenía para cada uno. Primero, entonces, necesitamos creer que Dios cumple su palabra. Segundo, que Él hace las cosas en su tiempo. Dios cumple, no importa el tiempo o las circunstancias, no importa que parezca todo perdido, Él siempre cumple. Cuarto, Dios obra en momentos de crisis, cuando parece todo perdido, cuando parece que no hay nada por hacer. En ese momento es cuando Él llega. Versículos 15 y 16. Y se fue y se sentó frente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Si usted ya conoce la historia, Agar iba por el desierto con su hijo, se le acabó el agua, se le acabó el alimento, no había donde acamparse del sol, por lo tanto lo único que le esperaba a ella y a su hijo, que era la muerte. Y cuando ella se dio cuenta de que su hijo ya estaba agonizando, de que su hijo iba a morir porque no tenía agua para beber, ¿qué hizo ella? ¿Qué dice ahí? Lo dejó a un lado y ella se fue a otro lado para no verlo que morir. Ella estaba resignada a que su hijo muriera. Ella estaba desesperada. Y se fue a un lado, dijo: esto aquí ya no hay solución. Y como a ella le era muy doloroso tener que ver a su hijo agonizar, porque la gente no muere de manera mágica, no es como quitarle un interruptor y ya dejó de funcionar. No sé si usted ha mirado, pero la agonía de muchas personas es dura. Ver agonizar a alguien no es fácil. Y ella no quería pasar por ese dolor de ver a su hijo agonizar, de ver a su hijo pedirle agua y ella no tener para dársela, de ver que su hijo tal vez en ese momento la abrazaba fuerte, pero poco a poco iba perdiendo sus fuerzas. Ella no quería sentir como los brazos de su hijo, tal vez encogidos de su cuello, iban perdiendo fuerzas hasta que era muerto. Ella no quería ver morir a su hijo de hambre, de sed, así que dijo: yo me he abongado para que él muera. Esa era la vida de ella y ahí estaba. Pero sucede algo maravilloso y llega un ángel y le dice: ¿qué estás haciendo? No te preocupes, porque Dios ya ha escuchado la voz de quién, de él. Porque ella estaba tan desesperada que ni siquiera ella clamó a Dios. ¿Quién clamaba? Él. Él era el que clamaba. Porque ella se resignó. Porque ella dijo: yo lo voy a dejar ahí para que él se muera. Porque ella perdió las fuerzas, porque ella ya no quiso seguir luchando. Pero él, en su agonía, seguía clamando a Dios. Pero él, en su agonía, decía: tú me puedes ayudar, Señor. Porque a veces nosotros perdemos las fuerzas, porque a veces nosotros nos desanimamos. Pero hay alguien que puede estar orando. Ella perdió las fuerzas. Ella ya no quiso ver a su hijo morir. Ella se resignó a morir. Y nosotros vemos la historia fácil, pero póngase en el papel de esa madre, de resignarse a ver morir a su hijo, de ver lo que cara de ella no tenía fuerza, de ver lo que ella no podía caminar, de ver que él clamaba: mamá, quiero agua, me estoy muriendo. Y ella decide: yo no tengo, hijo.
quédese ahí porque yo sé que usted va a morir. Eso no es fácil. Y de seguro que esa mujer lloraba mucho, viendo a su hijo morir y entregado ella a la muerte, porque se había desanimado. Pero el niño no se desanimó, y siendo niño él seguía clamando y él seguía orando. Como padre y como madre no te desanimes, porque a lo mejor tu hijo no tiene la misma suerte que él sigue orando. Tal vez el tuyo se desanime y a ti te toca orar. Tal vez el tuyo no esté orando y tú tienes que orar. Esta mujer se cansó de clamar, pero su hijo siguió clamando y Dios lo escuchó a él. Por eso le aclara, porque Dios escuchó la voz de quién, de tu hijo, no la tuya, porque tú ya no levantaste tu voz. No se canse de orar, porque ahí debe estar la respuesta. Ella se cansó de orar, pero este niño no se cansó de orar y Dios lo escuchó. No te canses de orar, que en su tiempo Dios va a responder. Y cuando todos nos abandonan, cuando todo parece perdido, cuando aún nuestros padres nos abandonan, Dios es cuando actúa, porque Él no nos abandona. Ahí en el versículo 17, ¿qué dice? Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde él está. Y aunque la mamá lo había abandonado porque pensaba que nada podría hacer, Dios no lo había abandonado. Dios no se había olvidado de él, porque aunque nuestros padres, nuestras madres nos abandonaran, con todo nuestro Padre Celestial nunca lo hará. Salmo 27:10, ¿qué nos dice? Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué dice? Con todo, Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo, Jehová me recogerá. Así tu padre o tu madre te abandone, con todo Jehová está con nosotros. Así Agar haya abandonado a su hijo, Jehová estaba ahí para tomarlo. Así los demás nos desprecien y nos abandonen, con todo Jehová estará con nosotros. Así tus hijos te abandonen, así tus hijos te digan que no quieren estar contigo porque eres un siervo, una sierva de Dios, con todo Jehová no te abandonará. Así tu esposo te abandone por culpa de Cristo, Jehová nunca te abandonará. Así nuestros padres nos digan por meterte a esa religión, yo te dejo, Jehová nunca nos abandonará. Agar tuvo que dejar a ese hijo, pero Jehová no. Agar tuvo que abandonarlo para que él muera, pero Jehová no. Y él estuvo ahí. Él está en los momentos más difíciles. Cuando alguien te diga, y en ese momento de dificultad, en ese accidente, en esa enfermedad, ¿dónde está tu Dios? Yo le puedo decir, Él está aquí conmigo. Por eso la he soportado. Por eso he salido adelante. Cuando alguien le dice, ¿por qué en esta enfermedad dices que estás con Dios? Porque con Él he podido soportar la enfermedad. Sin Él, yo me hubiera muerto o me hubiera suicidado. Por eso sé que está conmigo. Agar sabía que Dios estaba con su hijo en el desierto, porque Él ahí en el desierto es como Dios le habló. Ahí es cuando Dios estuvo presente. Dios nunca nos abandona, aunque nuestros padres lo hagan. Sexto, Dios abre nuestros ojos para ver la solución. Versículo 19. Entonces Dios, ¿qué hizo? Le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho, a su hijo. ¿Quién le abrió los ojos? Dios. ¿Para qué? ¿Para qué abrió los ojos? Para que mirara el agua. Eso quiere decir que el agua estaba ahí, solo que ella no lo miraba.
Y Dios le abrió los ojos para que ella pudiera ver el agua. Y Dios abrirá nuestros ojos para poder ver la solución. Ahí estaba la solución en el desierto para que su hijo no muera, pero ella no la podía ver, porque estaba desesperada, porque estaba angustiada. ¿Cuántas veces nosotros no podemos ver la solución teniéndolo ahí en las narices? Y nos metemos en problemas. Y ahí está la solución para que su hogar no se destruya, pero no la podemos ver. Ahí está la solución para que usted deje de quejarse de la parte económica, pero no la quiere ver. Ahí está la solución para que usted recupere su negocio que lo quebró, para que usted recupere ese empleo que perdió, para que usted recupere esa vida que tenía, pero no la quiere ver. Y solamente Cristo puede abrir nuestros ojos si estamos metidos con Él. De lo contrario, seguirá siendo el ciego toda la vida. Ella no era ciega físicamente, pero no podía ver el agua. Tal vez tú y yo no somos ciegos físicamente. La solución está a tu lado, pero no la puedes ver. La solución está ahí, pero tienes que ir a buscar a otro lado porque no la puedes ver. ¿Y por qué no la puedes ver? Porque Cristo hace ratos que ya no te habla. Porque Cristo hace ratos que ya no te escucha. Porque nos alejamos de Él. Porque preferimos otras cosas a servirle a Dios. Y por eso siempre podrá seguir ciego y no nunca poder ver la solución. La solución estaba ahí, pero ella no la podía ver. Esta mañana pide al Espíritu Santo que abra tus ojos. Tal vez la solución está ahí, solo que la estás buscando en otro lado donde no la hay. ¿Cuántas veces buscamos la solución en otros lados donde no la hay? Y con eso lo único que producimos es más problemas. Séptimo, Dios está con nosotros en el desierto, en la dificultad. En el versículo 20, ¿qué dice? Y Dios estaba con el muchacho, ¿y qué pasó? Y creció, y habitó ¿dónde? En el desierto, y fue tirador de arco. Y Dios estuvo siempre con él, ¿dónde? En el desierto. Y ahí es donde lo levantó, ahí es donde lo prosperó. Y Dios está con nosotros en el desierto, en ese desierto que puedes estar pasando, en esa dificultad que puede estar pasando. No sé qué desierto estés pasando en este momento, pero si tú crees en Él, Él está ahí en ese desierto. Ahí en ese desierto Él no te ha dejado abandonado. Ahí en ese desierto Él está ahí listo para abrir tus ojos y mostrarte la solución. Solo que Él espera que tú le clames. Había un niño que clamaba y eso hizo que le abriera los ojos a su mamá. El niño ya no tenía fuerzas, pero le abrió los ojos a la mamá, que sí tenía todavía fuerzas. Hoy, si tú y yo clamamos, Dios puede abrirnos los ojos a nosotros o a nuestros familiares, a tu esposa que tal vez los tiene cerrados, a tu esposo que tal vez ya no ve nada. Tal vez tú dices, es que mi esposa no quiere oír nada de Cristo. Sí, porque está vendada, porque está con los ojos ciegos y necesita de tu oración para que Él abra los ojos. Si ese niño no oraba, si ese niño no clamaba, ¿qué pasaba con la mamá? No abría sus ojos y no podía ver el agua, y por lo tanto él se moría. Si tu hogar se está muriendo porque tu esposa no quiere saber nada del Evangelio, es porque tú tal vez te la pasas más peleando que orando. Es porque tal vez tú te la pasas más exigiendo que orando. Si oraras más, pelearas menos, Dios le abriría los ojos y entonces podría ver. Pero como a veces nos la pasamos más peleando que orando. Este muchacho no se la pasó renegando, él estaba orando y él hizo que se abrieran los ojos de su madre y pudiera ver la solución donde estaba. En el desierto que estamos pasando, tenemos que tener la plena seguridad que con nosotros está Dios. Amén. Amén. Él está con nosotros ahí en ese desierto. Y Él es el que abrirá nuestros ojos o los ojos de quienes están a nuestro lado. Para poder esperar el tiempo de Dios, necesitamos 3 puntitos. Primero, mucha paciencia. Hebreos 10, versículo 36.
10:36. Porque os es necesaria, ¿qué dice? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué dice ahí? La promesa. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué necesitamos tener para alcanzar las promesas? Paciencia. Si yo quiero esperar el tiempo de Dios, lo que debo tener es mucha paciencia. No podemos obligar a Dios a hacer las cosas, porque es en su tiempo y no en nuestro tiempo. Y algo importante, tenemos que aprender a hacer un lado la pereza. Segundo punto, Hebreos ahí mismo 6:12. Hebreos 6:12. A fin de que no hagáis ¿qué? No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué dice? Heredan las promesas. Y no os hagáis, ¿qué dice? Perezosos. Imiten a aquellos que tienen paciencia y fe y que ya alcanzaron las promesas. A veces nosotros no podemos esperar el tiempo de Dios por pereza. Hay muchos que han perdido sus negocios por pereza. Cuando tenían que estar trabajando, están durmiendo. Y como es una vida desorganizada, cuando tenían que estar durmiendo, quieren estar trabajando. Y entonces desorganizan todo. La pereza. Mire que por pereza dice que se pueden perder, ¿qué dice? Las promesas. Si usted es el que se la pasa orando para que Dios cumpla su promesa, pero sufre de pereza, así ore lo que ore, ¿qué dice la palabra? No la va a poder alcanzar. Si yo quiero alcanzar las promesas, tengo que creer, tengo que orar y tengo que sacudir la pereza. Hay gente que ora mucho por un buen trabajo, pero cuando lo tienen no trabajan. Es más, llegan a verlo los clientes 1, 2, 3, 4, 5 veces y el producto todavía no está, porque es pereza. Y cuando ya nadie quiere ir, porque ya tiene fama de ser incumplido, incumplida, entonces se la pasa lamentando. Y entonces, Dios mío, ¿pero por qué se me acabó el negocio? Por pereza. Por pereza. Señor, ¿pero por qué ya no recibo bendiciones? Por pereza. Porque puede venir al culto, pero se queda durmiendo. Y puede hacer la prueba. Usted en algún momento, si quiere, alguien no vino al culto y usted le cae de sorpresa, lo encuentra durmiendo, rascándose el jugo, durmiendo por pereza. Y después se la pasa reclamando, bendición. Y después dice, ¿pero por qué? Y desde allá le dice, ¿por qué? Por pereza. Señor, ¿pero por qué me causa esto? Señor, ya no tengo ganas de ir al culto. Pereza es lo que le domina. Y para la pereza busca cualquier excusa. No, es que como yo me enojé con el pastor, por eso no voy. Perezoso, mentiroso. Pereza es lo que eres. Solamente que buscabas un pretexto para dormir. La pereza ha hecho que muchos pierdan grandes oportunidades. Por eso él dice, si quieres alcanzar la promesa, imita a los que ya la consiguieron y no tenían pereza. La pereza, lastimosamente, ha hecho que muchas personas vivan en mediocridad. Y miren que, según la palabra, la pereza hace que muchos no alcancen la promesa del Señor. Es necesario trabajar, es necesario esforzar. Tercero, para esperar el tiempo de Dios, es necesario asumir compromisos de las demandas de Dios. Él también demanda algo, solamente que a veces nosotros nos olvidamos. En el versículo 4, ¿qué dice ya en Génesis 21?
y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días. ¿Por qué? Como Dios le había mandado. Dios le dio una promesa, pero también le mandó que lo circuncidara, y por lo tanto él fue y lo hizo conforme a lo que Dios le había mandado. A veces nosotros queremos promesas, el problema está en que no queremos cumplir con las demandas que él también tiene para nosotros. Él le dio el hijo a los 100 años, pero también le demandó algunas cosas. Le dijo que tenía que ¿qué? Circuncidarlo, y lo hizo tal cual como él lo ordenó. Hoy en día ya no te vas tú a circuncidar ni yo ni nadie en lo físico, pero sí donde dice en el corazón. ¿Y qué cosas tenemos que arrancar de nuestro corazón? Lo que nos dice ahí en Hebreos, ¿qué cosa? Pereza, desánimo, mal genio, mediocridad. ¿Qué cosas tenemos que arrancar para poder ver la promesa? Él dice que nosotros vamos a recibir la promesa, pero si aprendemos a arrancar de nuestro corazón también aquellas cosas que necesitamos arrancarlas. Tal vez Dios quiere hace rato darte la promesa, hace rato darte la bendición. El problema está en que en nuestro corazón tenemos tantas cosas que no queremos arrancar. No quieres arrancar todavía eso que te permite vivir cómodo, aunque el pecado mal, pero cómodo. O simplemente la pereza. Hay muchas personas que les va mal por eso. Si tú tienes tu negocio, yo simplemente te pregunto ¿a qué hora te vas a trabajar? Yo sé que hay personas que lo hacen desde muy temprano, pero también sé que personas son las 10, 11 de la mañana y todavía su trabajo está ahí, abandonado. Y no trabaja. Y entonces si tú eres de esas personas que tienes tu negocio, pero eres pereza y te levantas a las 10, 11 de la mañana a trabajar, Jesucristo quiere decir que tú vives mal. ¿Por qué dice? Por pereza. No por la falta de bendición. No por la falta de bendición. Y Jehová de los ejércitos nos dice, ¿sabes? A mí no te me hagas el enojado o la enojada, porque lo que te está pasando es por tu propia pereza. Por eso es lo que te está pasando. Y si sigues así, la mala noticia es que nunca vas a salir de ese estado. Por eso dice que nosotros necesitamos circuncidar, arrancar y cortar eso que nosotros tenemos. Si somos pacientes, si cumplimos sus demandas, entonces nos irá bien. Y al irnos bien, todos sabrán que Dios está con nosotros. Y se cumplirá la profecía, la promesa de Dios. Todos sabrán que Dios está con nosotros. Si nosotros cumplimos y somos pacientes. En el versículo 22 y 23, ¿qué dice? Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech a Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, ¿qué le dijo? Dios, ¿qué dice ahí? Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y a esas personas entonces se dieron cuenta de ¿qué? De que Dios estaba con él. Entonces dijo, mira, y yo me he dado cuenta que Dios está contigo. Porque a los 100 años, cuando todo estaba perdido, Dios te respondió. Y eso es porque Dios está contigo. Si usted y yo somos fieles a Dios, nos mantenemos con paciencia y nunca bajamos la guardia, Él va a responder en su tiempo. Y entonces muchos, los que se han burlado de ti y de mí, los que no han creído, muchos dirán, ahora yo veo que Dios está contigo. Que Dios está en tu vida, que en ese desierto Dios estaba contigo. Hoy entiendo cómo fue que pasaste el desierto, porque Dios está contigo y Dios está con nosotros. Ten paciencia, confía en el Señor, pronto responderá y la gente sabrá que Dios está contigo. Amén. Amén. La gloria a su Padre maravilloso.